Bien. Ya arrancamos. En 2 minutitos estamos comenzando. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Estamos arrancando bien puntuales, son las 17 horas. Y vamos a dar comienzo a esta reunión, a este encuentro, la Cena del Señor, y poder hacerlo en familia, poder hacerlo a la distancia. Tiene sus cosas quizás buenas, pero bueno, lo más lindo es encontrarnos, ¿no? Y poder celebrar esta reunión y hacerlo unidos en un lugar siempre es lo más lindo. Pero bueno, este tema de la pandemia no nos permite, y por eso, como ya hemos dicho, nos estamos juntando por este medio. Vamos a comenzar este tiempo cantando. Agradecemos también a Alejandro y a Nico, que nos están acompañando desde el ombú con los instrumentos, las voces. Creo que va a andar Martina también ahí. Agradecemos también a Cami, que desde Montevideo está haciendo de directora productiva de este canal. Así que, bueno, muchas gracias, Cami, también, ahí desde Montevideo. Les invito, hermanos, a orar para agradecerle a Dios este día, y después vamos a estar cantando Somos el pueblo de Dios, y bueno, que podamos también disfrutar y alabar en nuestros hogares a la distancia. Saludamos a aquellos que están en YouTube y a los que están aquí también en Zoom. Así que bueno, bienvenidos, vamos a estar orando. Padre nuestro, gracias por esta tarde, por esta oportunidad de encontrarnos. Gracias por tus cuidados y por la bendición de la vida. Gracias, Padre, porque tú nos has guiado, nos has acompañado hasta aquí. Y Padre, ahora al mirar este pan, al mirar este vino, que podamos realmente pensar en el Señor Jesucristo, que podamos pensar en la centralidad de la obra de la cruz en nuestra vida, que podamos realmente meditar en lo importante que es la cruz de Cristo para nosotros, y lo debe ser, Señor, que no permita que nos desviemos en otros temas de nuestra vida, sino que realmente podamos siempre mirar al Señor Jesucristo. Te amamos, te agradecemos este tiempo por cada hermano que está conectado, a aquellos que quizás no lo han podido hacer, Señor, que también pongas en sus corazones el deseo de poder conectarse. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ale, ¿te parece si empezamos cantando Somos el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Amor y verdad. Muy bien. La siguiente canción que pensaba para poder compartir dice: creo en Cristo, Él es mi Señor. Y recién cantamos Somos el pueblo de Dios. Todos los que estamos participando de esta reunión, o por lo menos la mayoría, hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y eso hace que seamos parte de un mismo pueblo, de un único pueblo, que es la iglesia. La iglesia en todo el mundo, a nosotros, aquí localmente en Mercedes, una de las iglesias locales aquí en Mercedes, y es lindo poder disfrutar de este tiempo, poder encontrarnos, poder cantar juntos,
y hemos dicho, somos el pueblo de Dios. Qué lindo poder cantar eso. Pero ahora vamos a decir, y vamos a reafirmar por qué somos el pueblo de Dios. Porque creemos en Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y que al cantar esta canción estemos declarando firmemente con nuestras voces que Cristo es nuestro Señor. Pasa, la moda cambia, pero Él quedará. Si tú recibes a Cristo, el sentido a tu vida dará. Abre tu corazón por fe y Él entrará a morar en ti por siempre y la vida eterna tendrá. Creo en Cristo. Señor, creo en Cristo, Él es mi Salvador. Muy bien, creemos en Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y eso hace que seamos un solo cuerpo, que seamos realmente una sola iglesia. Dice la siguiente canción que me gustaría cantar con ustedes, pensando en el pan, pensando en el vino, pensando en el sacrificio de Cristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo, y que podamos meditar en esta hora, que si estamos acá es por la gracia de Dios. Si podemos compartir este tiempo como un cuerpo unidos, es porque el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despojó totalmente de esos privilegios que tenía para hacerse hombre, para hacerse siervo, para entregarse por nosotros, y no lo merecemos, pero lo podemos disfrutar por gracia divina. Así que Dios nos envió a su Hijo Cristo, y que en esta canción vamos a estar declarando con nuestras voces, vamos a estar diciendo algo sobre el carácter de Cristo. Así que realmente pensemos y meditemos en ello. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, así perdió, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba. La
Muy bien. Qué lindo poder decir, porque Él vive, triunfaremos nosotros mañana. Tener la seguridad de la salvación eterna, saber que nuestra vida ha comenzado el día que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si bien nacimos antes de ese momento, pero nuestra vida plena comienza con el Señor Jesucristo. Y estaba mirando ahí en el chat en vivo de YouTube, hay 19 personas mirando, o por lo menos 19 hogares. Y bueno, Cristina Cepelini manda saludos, Nelly de los Santos, junto a ustedes, Facundo Cáceres, dice que está con su mamá, con Serrana ahí en la casa, y Silvia Fuentes también, bendiciones hermanos, unidos con un mismo sentir. Qué lindo poder decir que estamos con un mismo sentir. Y quería ver quiénes están acá en YouTube ahora. Ahí la veo a Evelyn, familia Graña García, ahí están Rob y Ceci, Camila, como bueno ya dijimos, nos está acompañando, Nicole, está Martín Seriano y está también el hermano Redmi 9 acompañándonos, que no sé quién es, pero bueno, ya nos enteraremos quién es Redmi 9. Así que bueno, qué lindo poder compartir juntos. Yo le voy a pedir a Paul... Es Nico Duarte. Nico Duarte, bueno. Nico, te mandamos saludos. Y bueno, le voy a pedir a Paul si puede estar orando por este encuentro a la distancia. Después vamos a cantar un himno más y después sí le vamos a dar paso a Martín Seriano, que va a estar compartiendo el mensaje de esta tarde. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta tarde, este domingo. Gracias, Padre, por, permitirnos de esta manera congregarnos, reunirnos, alabarte a ti, cada uno en su hogar, elevando esas canciones, Padre Celestial, que hablan de la hermosura de tu ser y de la gracia que has tenido para con nosotros. Gracias porque podemos decir que hoy que Jesús vive, porque venció la muerte, porque venció a quien tenía el poder sobre esas cosas, a Satanás, y lo exhibió públicamente. Y gracias, Padre Celestial, que a través de esa victoria nosotros también podemos disfrutar de una victoria, y hoy estamos en luz, estamos en libertad espiritual, estamos disfrutando de una comunión plena contigo, Padre Santo, y como domingo a domingo hacemos, venimos al frente de estos símbolos, como es el pan y el vino, a recordar esos momentos que tú diste tu vida por nosotros. Pero también, Padre, tenemos la expectativa, la esperanza de que vendrás pronto y mientras tanto tenemos que recordarte, proclamar el Evangelio, animarnos, consolarnos y, Padre Celestial, seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Padre Santo, queremos pedir tu bendición sobre Martín, sobre tu palabra, para que, tu Espíritu Santo le guíe. Padre Celestial, rogamos por los hermanos que no se han podido conectar para que puedan hacerlo y disfrutar de estos momentos realmente hermosos, gratos y que llenan el alma. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Paul. Y vamos a cantar una canción más. Me pedía Abril, desde allí, desde Berea, hoy en la mañana. Y me gustó porque, me gusta por la letra obviamente, pero me gustó porque era apropiada para este tiempo, ¿no? Grande gozo hay en mi alma hoy. Y pensaba, ¿hay grande gozo en nuestra alma hoy? ¿En qué está fundado nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro contentamiento? ¿En la situación económica, en la situación de salud, en las situaciones familiares o en Cristo, ¿no? Y pensaba en esta canción, ¿no? Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo nos salvó. Y por eso hay gozo en nuestra vida, y por eso podemos disfrutar la vida realmente, disfrutar la vida plena, centrándonos en el Señor Jesucristo. Así que le voy a pedir a Ale y a los berianos ahí que podamos cantar esta canción, y después le vamos a dar paso a Martín para que comparta el mensaje. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues
Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Que realmente podamos disfrutar del gozo que viene solo de mirar el rostro del Señor Jesucristo, que proviene solo cuando vemos la Santísima Trinidad obrando en favor de nuestras almas, cuando podemos disfrutar de glorificar y de honrar a nuestro Padre Celestial. Y antes de darle paso a Martín, perdón Martín, algún saludo más. Dice Alejandro Esteves, familia Esteves, bendiciones queridos hermanos. Pedro Graña dice, hola hermanos, bendiciones. La familia Burgos, a través de Hugo, Esteban, Burgos, Alberto, buenas tardes hermanos, bendiciones. Y Alejandro comparte un mensaje de aliento, detrás de cada nombre, un hermano querido. Cuántas ganas de estar juntos otra vez. Así que, y Pedro Casalá también, Sandra y Pedro, con ustedes en espíritu. Qué lindo, ¿no? Estamos lejos físicamente, pero cerca espiritualmente. Y que estas cosas que nos están pasando nos enseñen a disfrutar mucho más cuando podamos volver a algún tipo de normalidad, la comunión ahí, en el mismo lugar, ¿no? Que aprendamos a disfrutar también mucho más de eso. Así que le vamos a dar paso a Martín Seriano, que pueda estar compartiendo con nosotros el mensaje de esta tarde. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Acá estoy en el galpón, por eso todo este fondo, che. Y bueno, hermano, vamos a estar compartiendo la palabra, vamos a seguir en el libro de Efesios, son 5:20, voy a tratar de ser eficiente. Y bueno, la verdad que hoy toca un tema que si bien es un solo versículo, es un tema que es muy amplio, uno lo ve a lo largo de toda la Biblia, y hay muchísimo material, hay mucho material y hay muy buen material. La verdad que uno cuando se pone a armar hay tantas cosas que no sabe ni cómo ir armando, ¿no? Así que bueno, esperemos decir pocas palabras y con sabiduría, con el espíritu, como decía Pablo, y no muchas palabras y que no sirvan de nada, ¿no? Y bueno, el tema de hoy está ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4, es el deber de los padres. Venimos viendo la carta de Efesios, venimos viendo, bueno, paso a paso, y en esta última parte hemos entrado en lo que son los roles
todo en el contexto de la llenura del Espíritu, ¿no? Lo que le toca a cada uno, y en ese contexto de la llenura del Espíritu está lo que es la sumisión. Ha hablado del rol de la esposa, de la mujer, ha hablado del rol del marido, y hemos hablado, ¿no?, del rol de lo que son de los hijos para con los padres. Ahora toca el rol de los padres para con los hijos. Y ahí es donde digo, ¿no?, que es un tema amplio y que la Biblia habla mucho, ¿no? Así que bueno, vamos a ir ahí comenzando. Como le decía, ¿no?, Efesios 6:4. Lo que trata en sí, se podría decir este versículo en particular, es de la disciplina, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Se podría decir que es una disciplina equilibrada, ¿no? Ni para un lado ni para el otro, ¿no? Sino que tiene que ser un equilibrio, y ese equilibrio nos lo da la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar. Pero antes, si me permiten, vamos a orar para encomendar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, pedimos que, bueno, Padre, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, tú nos hables, Señor. Y pedimos eso, Señor. Realmente que tu Espíritu sea, Señor, quien nos guíe y que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, Señor. No a lo que yo diga, sino a lo que dice la Biblia, Señor. Así que gracias por este tiempo, que podamos reunirnos para recordar a Cristo. Y bueno, Padre, que podamos también glorificarlo a través de tu palabra, Señor. Así que gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía, ¿no? Hoy nos toca el deber de los padres. Y bueno, y hoy lo que está en este versículo, lo vamos a leer, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Leo nuevamente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí vemos entonces, ¿no?, un equilibrio. Por un lado vemos de no provocar a ira a nuestros hijos, y por el otro lado vemos el hecho de tampoco dejarlos sin disciplina, ¿no?, sino disciplinarlos, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y es interesante porque uno, cuando ve la historia de la humanidad, y sobre todo los que no conocen a Cristo, que no conocen la palabra, siempre tienden de ir de un extremo al otro, ¿no? Es como un péndulo que siempre se dice. Ayer estaba leyendo y veía, hay una época que le llaman la época victoriana, que por ejemplo ahí con los castigos eran pero muy duros, muy duros. Por ejemplo, decían que a los hijos no se le tenía que escuchar, solo se le tenía que mirar. O sea, el padre daba una orden y no escuchaba más nada. El hijo tenía que ir y obedecer. Y si no obedecía, o sea, realmente le afligía, ¿no?, con tanto castigo. Entonces, después de ese tiempo, que eso creo fue, sí, en el 1800, un poco después, a partir de ahí el péndulo se empezó como a correr para este otro lado, y hoy en día estamos, se podría decir, en el otro extremo, ¿no?, en el cual a los niños no se los puede ni siquiera, ¿no?, confrontar, ni hablemos de golpear, ¿no?, de tal vez con una vara llamarle la atención o corregirlo. Hoy estamos como en el otro lado, ¿no? Y eso es interesante porque hay un concepto por detrás hoy en día que es muy equivocado, y eso se enseña en todos lados. Y el concepto equivocado es el siguiente. Dicen que por naturaleza el hombre es bueno. Entonces nosotros tenemos que sacar lo mejor del hombre. Por eso es que no hay que disciplinarlo, por eso es que no hay que pegarle a los niños, sino por eso es que hoy se apunta mucho a lo que es psicología, y decir, bueno, hay que sacar como el potencial de los niños. Y si bien tiene parte de verdad, no vamos a decir que no, pero parte de ese principio que es errado, que el principio es que somos buenos por naturaleza. Y en cuanto a la palabra nos dice lo contrario, ¿no? Que nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, que nosotros por naturaleza tendemos hacia el mal, ¿no? Y que si no se nos aplica una ley, esto es aplicable a todo ser humano, ¿no?, una ley, el ser humano realmente se anda descarriado, ¿no? E inclusive por eso es que el Señor ha puesto jerarquía, por eso ha puesto gobernantes, por eso ha puesto autoridades. ¿Para qué? Para que haya un orden, ¿no? Porque el hombre realmente, si se lo deja por sí solo,
siempre tiende al mal. Entonces, eso ha sido real en la historia del ser humano y nosotros hoy lo estamos viviendo. Nosotros estamos, como decimos, en el otro, en un lado, ¿no? De que el niño es bueno por naturaleza y que tenemos que explotarle todo ese potencial, ¿no? Entonces, hoy este pasaje lo que nos muestra es eso, ¿no? Una disciplina equilibrada. Y es interesante, ¿no? Porque la Biblia nos da el punto verdadero. No nos deja ir ni para un extremo ni para el otro, sino que nos da ahí el equilibrio y lo que funcione, ¿no? Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la disciplina, del deber de los padres, de instruir a sus hijos, es que en esta disciplina equilibrada, en sí la disciplina, esta disciplina que vamos a hablar, es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Cuál sería el fin que tiene que alcanzar esta disciplina? Es que nuestros hijos glorifiquen a Dios. En la antigüedad, ¿no?, se preguntaba, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y en una respuesta, ¿no?, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Eso lo tenemos en 1 Corintios 2:31, ¿no?, que dice que hagamos lo que hagamos, no comamos, bebamos o cualquier cosa que hagamos, que lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces esta disciplina no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar ese fin, de que nuestros hijos conozcan primeramente al Señor, conozcan el Evangelio, pero que también con sus vidas que glorifiquen a Dios. Por eso que tiene que ser algo equilibrado, ¿no? Tenemos que tener mucha sabiduría para saberlos guiar de esa manera, con mucho amor, con mucha ternura, pero también con firmeza, porque tenemos que siempre tener presente eso, que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, ahí donde está ese equilibrio, ¿no? Es un medio para llegar a este fin, que nuestros hijos conozcan al Señor y que glorifiquen con sus vidas al Señor. Entonces, también es necesario, vamos a hablar de algunos principios, que muchas veces, yo siempre digo, ¿no?, me pongo yo de ejemplo, de que uno viene del mundo, o sea, sin conocimiento bíblico ninguno, y hay cantidad de conceptos que uno tiene errado, y que a medida que uno va entendiendo, y más la escritura, uno va adquiriendo estos conceptos, ¿no?, que son verdaderos, que están en la palabra de Dios. Entonces, con respecto a la paternidad, si tienen su Biblia ahí a mano, acompáñenme a un salmo muy conocido en este respecto, ¿no?, de lo que es la paternidad, que es el Salmo 127. Y vamos a sentarnos algunos también principios generales en cuanto a la paternidad que tenemos que tener claro, ¿no? Así que acompáñenme en Salmo 127 y vamos a leer del versículo 3 al 5. Y dice así. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en las puertas. Y acá rápidamente, ¿no?, se desprenden 3 principios que son importantes. Primero, los hijos son dados por el Señor. Dice claramente ahí el pasaje, son herencia de Jehová. Es algo que el Señor nos da. O sea, no son nuestra propiedad, y tenemos que entenderlo así. Es algo que el Señor nos da para que nosotros de alguna manera administremos. Nosotros vamos a ser responsables delante de Dios. Pero en última instancia es el Señor quien nos da los hijos, ¿no? Entonces, eso tenemos que entenderlo, ¿no? Son dados por el Señor. Y un día inclusive nos va a pedir cuenta al Señor por estos hijos que nos daba, ¿no? Entonces, pertenecen al Señor. Otro principio que se desprende claramente de este pasaje, que son una bendición. Los hijos son una bendición. Y hoy escuchamos, ¿no?, que muchos bromean y se ríen, ¿no?, que le dicen la bendi. La bendi, ¿no? Ahí anda con la bendi. Y bueno, está bueno, es un concepto bíblico, es así. Los hijos son una bendición. Son una bendición. Hoy en día parece que no, que son, dice la gente del mundo, ¿no?, es una molestia, como que tiene que ser de alguna manera ahí, o sea, termina siendo una molestia para los planes egoístas que muchas veces tienen las personas, ¿no? Y la Biblia lo pinta totalmente de otra manera, ¿no? Los hijos son una bendición del Señor. Lo dice, cosa de estima el fruto del vientre. Y después dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ello, ¿no? Feliz el hombre. Realmente son de bendición los hijos. Y eso tenemos que entenderlo así.
Entonces, sí, como decíamos, ¿no? Es algo que nos da el Señor, son del Señor, no va a pedir cuenta por eso, son una bendición. Y como último principio que quiero sacar de este pasaje es que son una gran responsabilidad. Los hijos son una gran responsabilidad que tienen los padres, ¿no? Vieron que dice, son como saetas en mano del valiente. Y esta es una figura que transmite mucho, que explica mucho. ¿Por qué? Porque el valiente a la flecha, ¿no? La flecha tiene que prepararla. Es algo que él prepara para lanzar. Y esa figura, o sea, aplica perfectamente al rol del padre para con los hijos. ¿Cuál es? Es que el padre tiene que preparar al hijo, como la saeta en manos del valiente. Tiene que preparar a los hijos para un día tirar esa flecha, podría decir, ¿no? Para que apuntar, como decíamos, ¿no? A ese fin, que es que conozcan al Señor, que con su vida glorifiquen al Señor, y ahí preparar esa saeta y lanzarla. Entonces, son muy importantes estos principios a la hora de hablar de paternidad. Esto tenemos que incorporarlo, ¿no? Son algo que no es nuestro, que es dado por el Señor y que el Señor nos va a pedir cuenta. Son una bendición y son una gran responsabilidad. Por eso es importante, ¿no? Prestar atención. Y como le decía, es bueno porque hoy hay mucho material, realmente hay mucho material y muy bueno respecto a este tema de la paternidad, ¿no? En un mundo capaz que nos ofrece realmente material que para nada bíblico son, ¿no? Gracias a Dios hay hermanos que se dedican a estudiar mucho estos temas y que son de gran bendición, ¿no? Terminan siendo de gran bendición. Así que bueno, hoy nos vamos a centrar en la disciplina, en esta disciplina equilibrada que nos dice este versículo, de no provocar a ira, por un lado, a los hijos, pero tampoco, por otro lado, dejarlos sin disciplina, porque no, como decíamos, ¿no? Ni un extremo ni otro. Ni muy calvo, como dicen, ni con 2 pelucas. Ahí, al medio, ¿no? Entonces, la disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo. Pablo, el apóstol, nos exhorta a ser muy cuidadosos en cómo, esto es importante, en cómo la llevamos a la práctica. Porque podemos hacer más daño que bien si no la dispensamos de manera correcta. ¿Entendieron ese concepto? No, o sea, en los caminos del Señor importan mucho el cómo vamos haciendo las cosas, cómo llevamos adelante. Vieron que a veces el mundo dice el fin justifica los medios. Mientras yo llego al fin, después cómo lo haga, no importa. Pero en esto sí que importa y mucho. Porque acuérdense, la disciplina es un medio para encauzar a nuestros hijos para la gloria de Dios, para llevarlo a Cristo. Entonces esta disciplina se tiene que ejercer, practicar de una manera correcta. Porque al no hacerla así, puede realmente ser peor, o sea, puede resultar en algo mal en vez de bien, ¿no? Esto nosotros lo podemos apreciar también en la vida cotidiana, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy mecánico, que trabajo mucho con auto, si no sigo el manual o no sigo los procesos, o sea, voy a romper algo. Eso es clarito. Si me dicen, bueno, una caja de cambio se llena de esta manera, y yo digo, no, la lleno mientras se llene, la lleno como yo quiera, y bueno, sin duda que la voy a romper, ¿no? Lo mismo pasa con los hijos. El Señor nos dice, esta es la disciplina, tiene que ser equilibrada y tratar realmente de aplicarla de esta manera. Si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, o sea, realmente nuestros hijos van a ser encausados. Hay excepciones, esto es algo que uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Puede salir un hijo descarriarse totalmente o no? Son realmente preguntas difíciles de responder, pero sí está claro que los padres son de gran influencia, pero gran influencia para los hijos. Y el Señor realmente pone una gran responsabilidad delante, o sea, encima de los padres para con los hijos, ¿no? Entonces, en esta disciplina equilibrada, vuelvo a repetir, tenemos por un lado de no provocar a ira a nuestros hijos, de tener mucho cuidado, y por el otro, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Ahí tenemos los dos extremos, ¿no? Y antes déjenme también hacer otra aclaración que es interesante, es en la época que Pablo, el apóstol, escribía este versículo, ¿no? Esta carta a los Efesios. Estaban bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, vieron que nosotros hoy tenemos en nuestra ley hoy lo que se llama patria potestad. Esta patria potestad viene de allá del Imperio Romano, ¿no? Y lo que significa es el poder de los padres. Era una sociedad que estaba
totalmente gobernada, o sea, esta sí que era totalmente patriarcal, ¿no? Como ese término que se escucha mucho hoy. Pero era a tal punto, porque los padres, varones, ¿no? Que eran quienes de alguna manera ejercían la autoridad, podían vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus campos en cadena. Podían castigar a sus hijos hasta el punto de infligir la pena de muerte. Ese era su derecho, era su patria potestad. Y no solo eso, dice que se acostumbraban en ese momento, cuando nacía un hijo, lo dejaban delante del padre, ¿no? Ahí recién nacido, lo dejaban delante. Entonces, si el padre lo recogía al niño, era aceptado en la familia, en el hogar. Si el padre se daba media vuelta y se iba, ese niño era llevado a la plaza pública, al fórum, le decían. Y ahí, si era más o menos bien, se los llevaban para ser esclavos, después que crecían. Si eran mujeres, dice que las llevaban, o sea, y esperaban que cumplieran cierta edad para prostituirla. Y si eran muy débiles, lo dejaban simplemente que se murieran ahí, ¿no? Entonces, este es el contexto en el cual se escribe este pasaje. Entonces, en ese momento se leía este pasaje y decía, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y decían, pero qué locura esto que están diciendo, ¿no? Dado que el hombre tenía tal autoridad sobre los hijos y sobre toda la familia, ¿no? Que decirle esto, o sea, que no lo provocara ira, era una locura en ese momento. Sin embargo, es increíble, ¿no? Cómo cambia la sociedad, pero el cristianismo tiene el equilibrio perfecto. Sin embargo, hoy lo que más asusta, se podría decir que es la otra parte, de disciplinar. Y capaz que, ahora vamos a hablar lo que es disciplina, ¿no? Pero si uno dice, no, mirá, lo corrijo por una mala actitud, tal vez con una vara. Hoy decía eso y sí, se agarran la cabeza, ¿no? Y en aquel entonces eso no era nada. Lo que asustaba era lo contrario, ¿no? ¿Cómo va a considerar un niño? Un niño no se considera, ¿no? No tenía, pero ningún valor, ningún derecho. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Cómo la Biblia, la palabra de Dios, es equilibrada y es perfecta, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, miren, le narro acá un escrito de aquella época que, déjenme acá ubicarlo, ahí está, acá está. Esto lo escribía un tal Séneca, era un filósofo de la antigüedad. Miren lo que decía, y que es increíble cómo también tiene cierta similitud con hoy. Dice, degollamos a un buey fiero, estrangulamos a un perro rabioso lo estrangulamos, acuchillamos a una vaca que está enferma, y a los niños que nacen débiles o deformes, los ahogamos. ¿No? El niño que nacía débil o deforme, lo ahogaba, no tenía ningún valor. Es interesante porque hoy en eso somos muy similares a los romanos. ¿Por qué digo esto? Por el aborto. Hoy, por ejemplo, y esto es algo que va tomando cada vez como más potencia, se podría decir, en cantidad de países se va legalizando, y al punto de esto, ¿no? O sea que si un niño está mal formado o un niño tiene cierta debilidad, se aborta, ¿no? Es igual que los romanos. Igual, dice, y a los niños que nacen débiles o deformes, los ahogamos. Y esto viola realmente un principio bíblico. ¿Y cuál es el principio bíblico que esto viola? Y es grave. Es el principio de que la vida del hombre está solamente en la potestad de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad y ningún hombre tiene ninguna autoridad para quitarle la vida a otro. Ningún hombre. Sí la ley, que eso sería otro tema, pero no ningún hombre. Entonces, es interesante, ¿no? Porque esto lo digo a modo de comentario nada más, que en el pacto que Dios hizo con Noé es interesante, porque ahí dice, cuando habla de la pena de muerte, ¿no? Pero ahí dice en el versículo 5, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida. Ahí esa palabra sangre es un plural, eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo que le está diciendo Dios a Noé es que cuando nosotros matamos a alguien, y en este caso un aborto o un niño, nosotros no solamente estamos matando a ese niño, sino estamos matando a toda la sangre que vendría después de él. Es la connotación que tiene ahí en el pasaje de Génesis, ¿no? En el pacto de Noé. En el original está sangres, plural. Y eso es, o sea, es un daño que hoy se está haciendo, que es, pero incalculable. Nosotros creo que no nos entra en la cabeza el daño tremendo que se está haciendo a la humanidad con el aborto.
Dicen, ¿no?, que en Estados Unidos hay millones, pero no son solamente esos millones, sino los millones de los millones que pueden venir de eso, ¿no? Eso era solamente a modo de un comentario, ¿no?, que es una lástima, pero que hoy es real y que no nos aleja nada de aquel entonces, ¿no?, del apóstol Pablo. Entonces, volviendo a la disciplina. Cuando Pablo dice estas palabras, eran realmente, en aquel entonces, eran unas palabras que se agarrarían la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser esto? Y bien dice, ¿no?, la misma escritura que para los que se pierden, el evangelio, la palabra de Dios, es locura, es locura. Pero para nosotros lo que nos salvamos es realmente, o sea, es preciosa, es la verdad, y es perfecta, es perfecta. Y bueno, otra aclaración, antes de entrar de lleno al pasaje, es el contexto en que está, ¿no? El contexto histórico, como le digo, era ese. Ahora el contexto inmediato. Este pasaje, que viene hablando, ¿no?, de los roles de cada uno, viene de alguna manera atado con lo que es la llenura del Espíritu. Nosotros no podemos pretender vivir esto que hoy vamos a predicar y cualquier parte de la Biblia, si no estamos de alguna manera en una relación íntima con el Señor. Si no estamos, ahí lo llaman, ¿no?, la llenura del Espíritu. O sea, es la manera correcta de vivir estas verdades. Es en una comunión íntima con Dios. Es en la llenura del Espíritu. Y es en algo que todos estamos siempre, se podría decir, como luchando, ¿no?, buscando esa comunión íntima con el Señor, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la comunión, del amor, todo eso, ¿no?, que fortalece el lazo que tenemos con el Señor. Entonces, el tema de la disciplina, el tema de cómo criar a nuestros hijos para el Señor, tiene muchísimo que ver con esto también. Nosotros no podemos pretender disciplinar o criar a nuestros hijos correctamente si no estamos teniendo una relación correcta con el Señor, una relación íntima, si no estamos siendo llenos del Espíritu. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Y mucho menos para alguien que no conoce al Señor. Eso sí que sería como dice, ¿no?, pedirle espera al olmo. Alguien que no conoce al Señor no puede vivir lo que la palabra en plenitud, ¿no? Porque es algo que se discierne espiritualmente, no es algo carnal, no es algo físico solamente, sino que realmente dice que el Señor es quien nos capacita, que ha habido un nuevo nacimiento en nosotros, por medio de la obra de Cristo, ¿no? Ha habido un nuevo nacimiento y ese espíritu que mora en nosotros, las personas divinas, es lo que nos lleva a entender la palabra, es lo que nos lleva a vivir la palabra. Y ahí es donde todos necesitamos estar cerca del Señor, lleno del Espíritu, y pedirle al Señor que nos guíe, ¿no? Porque para esto y para todo, ¿no?, si se necesitará los frutos del Espíritu, ¿no?, para vivir como Dios quiere: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, benignidad. O sea, lo necesitamos, hermano, todo el tiempo y todos nosotros, en todos los ambientes que nos movemos, y para vivir la palabra necesitamos la llenura del Espíritu, necesitamos los frutos del Espíritu. Y no es diferente para el tema de la crianza de los hijos. Si necesitaremos paciencia, ¿no? Yo recién me estoy iniciando en esto, acá hay hermanos que tienen ya hijos grandes, ¿no? Yo en este tema recién me estoy iniciando, ¿no? Tengo una niña de 2 años y el otro tiene 1 mes. Y uno se da cuenta ahí, ¿no?, cuánta paciencia o cómo uno va formando el carácter, ¿no? El otro día también Roberto nos compartía de cómo se pule en la familia el hombre, ¿no? Realmente hace mención ese proverbio, ¿no?, que hierro con hierro se van afilando, así también el hombre con el hombre, ¿no? Y en la familia es igual, en la familia y el matrimonio, en eso es fabuloso. Yo siempre repito esto, ¿no? Uno puede estudiar la Biblia, ¿no?, hacerse algún instituto, y bueno, pero el matrimonio lo que te enseña es impresionante, y bueno, y gloria a Dios por eso, ¿no? Así que nos da el manual, que nos da cómo conducirnos. Entonces, este pasaje que estamos leyendo está en ese contexto, de la llenura del Espíritu, que esto es necesario para vivir cómo criar a nuestros hijos, es necesario estar cerca del Señor. Si no, no vamos a poder. Entonces, eso es primero que nada. Después, para comenzar, vieron que dice, volviendo, ¿no?, Efesios 6:4, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero esa palabra padres que habla ahí hace mención
a los varones. Esto no quiere decir que sea exclusivamente para los varones, pero sí principalmente para los varones, ¿entienden? O sea, esto está, de alguna manera, es para los padres y para la madre, pero primeramente para los padres. O sea, esa palabra no es una palabra plural, como sí en el verso 1, que si bien nosotros en la Reina Valera lo tenemos las dos veces por padre, pero en el original, una es progenitores y la otra es padres, varones, en el versículo 4. Entonces, uno se pregunta enseguida, ¿por qué hace esta diferencia, no? ¿Por qué no puso la misma palabra de progenitores acá? Y es interesante, y al menos hay dos respuestas a esto. Primero, el principio de orden y de autoridad. O sea, eso es lo que hemos venido viendo también. Dios ha establecido un orden para que la familia funcione. Y en ese orden, el líder de la familia, la cabeza, dice la palabra en 1 Corintios 11, que la cabeza de la mujer es el hombre, ¿no? Entonces, el líder es el hombre. Entonces, es el encargado, en cierta manera, y el responsable delante de Dios, así como lo fue Adán con Eva, también, o sea, cualquier varón de familia, es el responsable delante de Dios, en términos generales, de lo que es la familia, ¿no? Entonces, por eso, ese es un motivo. Otro motivo, que también aplica muy bien, es por naturaleza. Y esto también es un concepto que hoy está muy desdibujado. Esta cosa está bueno aclararla y hacer cierta énfasis. Por ejemplo, hoy tenemos la igualdad, ¿no? El tema de feminismo y cantidad de cosas, ¿no? Que hablan de la igualdad, quieren igualdad. Pero la realidad es que Dios nos creó diferente, iguales en dignidad, o sea, delante de Dios, o sea, es tan importante un hombre como una mujer, y en tema de salvación dice, inclusive en Gálatas, dice que no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, o sea, todos son iguales delante de Dios, ¿no? En cuanto a dignidad. Pero es totalmente real que somos diferentes en cuanto a o sea, cómo nos hizo el Señor, a un hombre y a una mujer. Entonces, ¿por qué le está diciendo primeramente a los padres que no provoquen a ira a los hijos? Porque naturalmente el hombre es más duro que la mujer, es más violento, o sea, está en la naturaleza del hombre, ¿no? Eso, por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo sencillo, pero creo que todos hemos visto. Miren a los niños jugar, miren unos niños, pónganle de 4 o 5 años. Ustedes van a ver los niños varones jugando y van a verlos jugar en guerra, ¿no? En medio de un operativo, luchando cuerpo a cuerpo, tirándose al piso, pegándose un poco, pero naturalmente, ¿no? O sea, no es que se estén peleando de verdad, sino naturalmente. Por otro lado, pongan a 5 o 6 niñas, déjenlas jugar, y siempre ellas tienden a estar juntas, a jugar, ¿no? A los bebés y cosas así. O sea, eso es natural, y eso es algo que no nos tenemos que dejar engañar, que hoy es como que también cobra mucha fuerza, ¿no? Hoy se nos enseña una mentira en la sociedad que dice que todas estas cosas son hechas por una cultura. O sea que, y eso es un error. La Biblia nos dice que el hombre, o sea, es hombre de la misma concepción, ¿no? Cómo Dios lo forma en su... Inclusive eso nos damos cuenta en nuestra parte biológica, nuestra parte física. El hombre es alguien duro, y sin embargo la mujer ya es tierna. O sea, en la misma contextura física uno se da cuenta, los caracteres también. La mujer siempre tiende a ser más tierna. Entonces, a la mujer no es tan necesario este mandamiento de que no provoquéis a ira a los hijos, porque naturalmente son más dulces, más tiernas las mujeres. Sin embargo, el padre, por lo general, tiende a ser más duro, por el simple hecho de ser varón. Entonces, por eso es como que se le hace un hincapié mayor al varón, ¿no? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y después un tercero podría ser por el contexto, pero creo que esos dos aplican perfectamente, ¿no? O sea, ¿por qué habla más bien de pater, o sea, de padre, más que en general, ¿no? Vuelvo a repetir, esto aplica a los dos, pero principalmente al padre, por responsabilidad y por su naturaleza misma, que tiende a ser más duro, ¿no? Entonces, ya metiéndonos, ¿no? Esto, como decía, ¿no? En esta disciplina equilibrada, la podríamos comparar a una balanza esa de brazo, ¿no? Como a veces se simboliza la justicia, por ejemplo, ¿no? Que en un lado se pone una cosa y en otro el otro. Entonces, tiene que estar equilibrada. En un plato vamos a poner
el no provocar a ira a nuestros hijos. Entonces, para tener esa disciplina equilibrada, para realmente tratar de llegar a ese fin, que es que nuestros hijos conozcan al Señor, que glorifiquen al Señor con su vida, el Señor nos ha dado este medio, ¿no?, de esta disciplina. Pero tenemos que tener en cuenta entonces ese equilibrio. De un lado, tenemos no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este pasaje tiene un pasaje paralelo, que si quiere acompáñenme, que está en Colosenses 3:21, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces, como padres, tenemos que tener mucho cuidado en estas dos cosas. En no provocarlo a ira, cuando hablamos de ira es una rebeldía, puede ser una furia interna, depende del niño, cómo se manifiesta, ¿no? Hay a veces niños que se las guardan y están muy enojados tal vez, hay otros que lo exteriorizan, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, ser sabios a la hora de aplicar una disciplina. Y la otra que dice, para que no se desalienten, como le decía, ¿no?, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Esa palabra desalentar es literalmente sacar el aire, quitar la motivación. Esto es importante. Hacer sentir a sus hijos que son buenos para nada. Eso tenemos que tener mucho cuidado, y es lo que nos está exhortando el Señor acá. En este plato dice, cuiden de no provocarlo a ira, para que no se alejen, para que no tengan resentimiento. Cuiden también de tenerlos de alguna manera motivados, no los demotiven, no le hagan sentir que son buenos para nada. Y creo que todos conocemos, ¿no? Yo a veces conozco de cerca casos que los padres realmente le dicen cosas fuertes a los niños, cosas fuertes en el sentido de desalentarlo, ¿no?, de hacerlo sentir de esta manera, que no sirven para nada. Y eso es tremendo a los niños, eso es tremendo, le hace un daño brutal. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. En este plato, como decía, ¿no?, no desalentarlo, no provocarlo a ira, tener cuidado. Y bueno, leo algunas traducciones para que vayan como viendo alguna variante, pero todo el mismo concepto. Por ejemplo, otra versión dice, no sean pesados con sus hijos, no hagáis de vuestros hijos unos resentidos, no hagan enojar a sus hijos. Y esta, que interesante, lo voy a leer todo, dice, padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Entonces, vamos a ver algunos aspectos prácticos. Yo voy a mencionar algunos, sin duda que a ustedes se les deben ocurrir otros tantos, y más tal vez a los padres que tienen más práctica, ¿no?, de cosas a tener en cuenta para no exasperar y para no provocar a ira, para no desalentar a nuestros hijos, sino de tener ese cuidado para con ellos, ¿no? Entonces, en este plato, por ejemplo, a tener en cuenta, ¿no? Primero que nada, tenemos que comenzar por nosotros mismos. A la hora de ejercer una disciplina, a la hora de no querer irritarlo al otro, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y eso es lo que decía recién, ¿no? Este pasaje está en el contexto de la llenura del Espíritu. Y respecto al Espíritu, en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros, para ejercer disciplina, tenemos que estar completamente en nuestros cabales, se podría decir. Está mal ejercer disciplina con ira, por ejemplo. Entonces siempre tenemos que empezar por nosotros mismos a la hora de ejercer disciplina. Tenemos que, de alguna manera, disciplinarnos primero nosotros mismos. Y para eso es sumamente necesario, como recién veíamos, estar lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te da los frutos del Espíritu, y es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no busquemos en otro lado, no busquemos en revista, y que dijo fulano, y que dijo mengano, ¿no?, hablando del mundo. En cómo criar a mi hijo, no, busquemos la palabra de Dios. Dios es sabio, Dios ha dado su palabra para que nos manejemos, y esto nos está diciendo, ¿no? Esto es algo importante, empezar por nosotros mismos, por el Espíritu de Dios primero, para después nosotros poder ejercer esta disciplina. Porque si nosotros ejercemos disciplina sin antes nosotros habernos disciplinado, eso no va a ser nada bueno para el otro, ¿no? Miren lo que dice Martin Lloyd-Jones respecto a esto. Dice, tener dominio propio, controlar el mal genio, es un requisito esencial para controlar a otros. Así que el primer principio
es que tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que estar seguros de que estamos controlados, no alterados. Y miren lo que dice acá. Tenemos que ejercitar esta disciplina personal, o sea, el dominio propio, que nos capacita para ver la situación objetivamente y manejarla de un modo equilibrado y controlado. Hermanos, si no estamos en nuestro dominio propio, si no estamos realmente centrados, no podemos ejercer disciplina. Y eso realmente va a exasperar a nuestros hijos. Porque lo primero que el otro va a pensar, y con razón, es el que está necesitando disciplina primeramente es quien la está queriendo ejercer, ¿no? Eso es clarito. Entonces, primer punto a tener en cuenta es comenzar por uno mismo. Yo no puedo querer ejercer disciplina al otro, si no me la he ejercido yo primero, ¿no? Después, un segundo punto. Nunca debe ser caprichosa e inconsistente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay muchas veces, puede pasar a los padres, ¿no? Que un día está de buen humor y al niño hace todo lo que quiere y no pasa nada. Al otro día tal vez se levantó de mal humor o anda cansado, lo que sea, y a la mínima ya corre castigo, ¿no? Entonces, eso no es bueno. Eso realmente puede provocar a ira al hijo. Y no solo eso, sino que le puede provocar mucha confusión. Si un día se le castiga por una cosa, al otro día no, y al otro día no sé, ¿entienden? Es necesario que nunca sea caprichosa, que nunca sea el capricho del padre, que sí, hoy te castigo porque yo quiero y mañana porque no quiero. Eso realmente no es bueno, no es bueno. Y nunca puede ser tampoco inconsistente, sino que tiene que estar realmente fundada en principio, en la palabra de Dios. Y esto es interesante porque esto demanda, yo ponía, ¿no? Una disciplina caprichosa, inconsistente, genera una gran confusión a nuestros hijos. Y también hay que reconocer, ¿no? que nosotros tampoco somos robots, que todos los días estamos iguales y ejercemos exactamente de la misma manera la disciplina. Sino que a todos nos ha pasado que un día estamos muy cansados y es cierto que estamos más irritables. Pero no es excusa, hermano, no es excusa. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor que tenemos que llevar adelante, ¿no? Para con nuestros hijos, y es eso, ¿no? O sea, no puede ser caprichosa esta disciplina. Nosotros tenemos que criarlo, como dice este texto, en la disciplina y amonestación del Señor, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo no correcto, sino en lo que nos dice la palabra, y en esto es esforzado, porque es algo de todos los días, y tenemos que en eso, ¿no? De generar que sea siempre la misma disciplina, no un día acá y otro día más acá abajo, no. Y en eso, bueno, yo hablo por mí mismo, ¿no? Uno tiene que crecer mucho para que eso sea constante, estar realmente preocupado por el hijo, ¿no? Entonces, eso sería un segundo punto, que no sea caprichoso. Eso puede provocar a ira a nuestros hijos. Tercero, esto creo que aplica un poco más a los que son más grandes, ¿no? Siempre dispuestos a escuchar. Cuando antes de ejercer una disciplina, si mi hijo tiene algo que decirme, tengo que saber escuchar. Nunca tiene que ser irrazonable, ¿no? No puede ser nunca irrazonable. Yo siempre tengo que escuchar. Y en base a eso que me diga, bueno, ahí evaluaré, ¿no? Cuál sería la disciplina o cómo, le puede hacer bien a él. Pero siempre escuchen, eso es un buen consejo. Siempre escuchen a sus hijos. Nunca, no hagan como los victorianos, ¿no? Que dice que tenían que solo mirar, después no escuchar nada, sino que el hijo hiciera. Así que ese sería un tercer consejo para no provocar a ira. Escuchen. Después, si tienen que ejercer la disciplina, ejérzanla con total autoridad, pero escuchen primero a sus hijos. Cuarto, tengan cuidado que no sea demasiado severa, porque a veces esto puede pasar. Hay padres que con la mejor intención, inclusive ven, ¿no?, alrededor que no hay ningún tipo de disciplina, y pueden llegar a ser demasiado severos con sus propios hijos. Y eso tampoco va a ayudar. Entonces tengan cuidado, que no sea demasiado severo. Miren, escuchen esto, la disciplina tiene que ser gobernada y controlada por el amor. Por el amor. Recuerden el fin. Lo que nosotros queremos con esta disciplina no es un fin en sí mismo, sino es que ellos, de alguna manera, sean encausados,
para conocer a Cristo y que su vida realmente vayan al Salvador y glorifiquen a Dios, ¿no? Entonces, tengan cuidado, o sea, que no sea demasiado severa. Eso puede ser un error y puede provocar a ira a nuestros hijos. Quinto, cuidado con una disciplina que sea humillante. ¿Sí? Eso que a veces, esto se ve a veces, de que los padres castigan delante de la gente, por ejemplo. Eso, el punto 4, que nunca sea demasiada severa. Después el 5, entonces, como decía, cuidado con la disciplina humillante. Esto tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. Realmente no hace nada bien a ellos disciplinarlo delante de otras personas y avergonzarlos, ¿no? O a veces también exponer sus errores, por ejemplo, delante de otras personas. Todo esto realmente le puede generar mucho mal y lo puede provocar a ira, lo puede desalentar. Entonces, ese cuarto punto, el quinto, cuidado con la disciplina humillante. No humillemos nunca a nuestros hijos. Hay que tenerle respeto, porque ellos son igual que nosotros, hechos a imagen de Dios. Entonces, respetémoslo y nunca, cuidado con la disciplina humillante. Sexto, este también es muy importante, ¿no? Saber reconocer que nos equivocamos. A mí me gusta mucho, es muy precioso este punto. ¿Por qué? Porque nos acerca mucho a nuestros hijos. Yo, como digo, ¿no? Tengo una niña de 2 años y ya le he pedido perdón, porque a veces uno la ha disciplinado con ira. Y eso está mal, como veíamos hoy. Uno no puede disciplinar a otro con ira, cuando está mal eso. Entonces, muchas veces tenemos que ir, y eso es realmente bueno, y totalmente humano, ¿no? Decir, hijo, hija, perdóname, me equivoqué, te discipliné con ira y eso estuvo. Muestra que nosotros somos humanos, que queremos lo mejor, pero que también erramos, ¿no? Y eso creo que nos acerca mucho a nuestros hijos. Así que, y no somos unos fariseos, ¿no? Que solamente mandamos. El sexto punto, saber reconocer al corazón de nuestro. Lo importante es eso, el corazón de nuestro hijo, que el hijo sea, ¿no? Un ejemplo, sí, buenísimo. Pero eso en realidad nos sirve de razón de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que a veces no se más adentro, porque la hizo y tratar de ahí, ¿no? De atacar al corazón. Entonces, seguimos, todo esto sirve para no provocar a ira. Capaz que hay muchos más puntos que a ustedes se les pueden ocurrir, y estos son algunos simplemente. Otro, séptimo, no tener favoritismo. Esto se ve claro. Claramente en la Biblia y en la historia que Jacob y los de cuidado, tema de favoritismo. Dice que todo el mundo siempre tiene un hijo preferido. Eso yo, por ahora no, capaz que sea más grande, pero mal. Eso está mal. Inclusive, con lo siguiente, muchas veces puede haber uno que son, por más que los demás no lo expresen, si hay uno que tal vez, bueno, necesite, o una etapa, atención uno que otro, nunca descuidemos a los demás. Siempre tratemos de ser diligentes, ¿no? En conocer el estado de todo, en pastorear el corazón de cada hijo, ¿no? Entonces, no tener favoritismo, cuidado con las palabras, con las críticas de los hijos, y nunca destroza, como decía, ¿no? A los niños. Así que las palabras hieren, y siempre eso también. Muy cuidadosos con las palabras. Noveno,
no poner metas irrealizables. Esto a veces se ve y se da, en que los padres no pudieron alcanzar cierta meta, o tal vez frustrados en algún punto, y quieren que sus hijos alcancen eso. Y le ponen una presión arriba, ya sea... se corta pila, dice Roberto ahí. No sé si a todos les pasará, o solo a Roberto, cualquier cosa me avisan. Como decía, ¿no? Muchas veces los padres quieren que los hijos lleguen a ciertas metas que ellos nunca pudieron alcanzar. Y le ponen una presión arriba, eso le hace mucho mal también a los hijos. Entonces, vuelvo a repetir, sean diligentes en conocer. Ah, bien, bien. Qué lástima, che. Sí, yo estoy con datos. Qué lástima. Y bueno, yo sigo y ¿qué voy a hacer? Bueno, como decía, ¿no? El punto 9 hablaba de que tengamos cuidado con lo que le exigimos a nuestros hijos, con las metas que muchas veces les ponemos. Muchas veces queremos que nuestros hijos alcancen lo que nosotros no alcanzamos. Entonces, en eso tengan mucho cuidado. Sean diligentes en conocer el corazón de sus hijos y siempre sí alentarlos a crecer, pero tampoco ponerles carga que ellos no pueden llevar. Porque esto es una gran verdad, escuchen. Ellos, nuestros hijos, se agradan en agradarnos. O sea, los hijos realmente quieren agradar al Padre, y eso es natural en ellos, Dios lo hizo así. Por eso tengan cuidado de ponerle muchas cargas encima de ellos que no puedan llevar, y siempre estén alentando a sus hijos. Eso es muy positivo, muy bueno. Así que bueno, a grandes rasgos, estos son algunos puntos que nos pueden ayudar para no provocar a ira a nuestros hijos, y a la hora de ejercer una disciplina, ejercerla de una manera equilibrada, ¿no? Y bueno, ya para ir más bien terminando, y bueno, sí, yo capaz, porque me falta la otra parte de la balanza, y como me dicen, se está cortando un poco, capaz que la dejo para la próxima. Disculpen que lo corte tan abrupto, le doy la conclusión nomás, y después volvemos, tal vez el próximo domingo o la próxima vez que me toque, a mencionar la otra parte, ¿no? Lo que es la disciplina bíblica. Así que bueno, solamente a modo de conclusión, para que no quede tampoco tan cortado, decir que esto es una tarea que nos ha llamado el Señor para con nuestros hijos. Y miren lo siguiente, yo escribo lo siguiente, ¿no? Hermanos, criar así, como el Señor nos pide, a nuestros hijos demanda una gran entrega de nuestra parte. Criar a nuestros hijos como el Señor nos pide demanda una gran entrega de nuestra parte. Yo esto lo estoy empezando a vivir, como digo, porque tengo 2 hijos, y uno de lo que se va dando cuenta, primeramente cuando se casa, y después cuando va teniendo hijos, es que uno se podría decir que cada vez tiene que ser más siervo de los demás. Es como que uno ya tiene que empezar a dejar cada vez más de vivir para uno mismo y de alguna manera comenzar a entregarse a los demás, ¿no? Y bueno, esto primeramente a Dios, y siempre tomando el ejemplo de Jesucristo, que Él se entregó por nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer delante de Él. Nosotros tenemos que entregarnos por lo demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, así como Él se entregó, ¿no? O sea, fue siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, si nosotros cumplimos este mandato, este encargue que nos ha hecho el Señor, un día vamos a recibir esas palabras, ¿no? Que están ahí en Mateo, que dice: buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y esto es interesante porque si nosotros logramos, de alguna manera, no ser egoístas, realmente vivir en estos parámetros que Dios nos pide para con nuestros hijos, va a ser de gran bendición. Y va a ser de tal bendición que nosotros no podemos ni siquiera hacernos la idea. ¿Por qué digo esto? Nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. Y si el Señor así lo permite, ¿no? Ellos realmente van a conocer al Señor. Y no solo eso, van a transmitir
esa enseñanza a sus hijos. Y así, generación tras generación. Entonces, a nosotros se nos demanda hoy, hermano, con nuestros hijos, que seamos realmente diligentes en esto que nos pide el Señor. O sea, es algo importante. Es algo que el Señor nos ha encomendado, que es de Él, nuestros hijos, pero que nosotros somos responsables, que un día le vamos a dar cuenta. Entonces, vuelvo a repetir, hermano, esto involucra de nuestra parte una gran entrega. Ya no vivir para nosotros, sino cada día poder entregarnos más para el bien del otro, dejar de ser egoísta. ¿Para qué? Para eso, para que simplemente el nombre de Dios sea glorificado por nuestras vidas, por la vida de nuestros hijos, y así, generación tras generación. Así que bueno, hermano, queda pendiente algún punto, pero lo dejamos para la próxima. Así que bueno, un abrazo a todos y estamos en contacto. Nos vamos con Adrián. Bueno, muchas gracias, Martín. Igual se cortó solo al final, se trancó un poquito, pero el resto pudimos escuchar todo lo más bien. Y como se cortaba, igual también se podía entender el hilo, así que quédate tranqui, Martín. Bueno, antes de participar de los símbolos, están mirando también, bueno, Julio, Luján, Rosmarí y Pedro, mandan saludos ahí en YouTube, y también Vero Santos, dice bendiciones, hermanos. Yo le pedí a Nico, que nos acompaña hoy aquí, hoy nos están acompañando Nico y Mati, que son de acá, pero están en otro lado, y bueno, le pedí a Nico que pueda estar orando hoy por el PAN, para poder participar de él. Y como decía Martín, mirar el ejemplo del Señor Jesucristo siempre nos ayuda a saber mejor cómo hacer las cosas. Y qué mejor ejemplo que el sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que, Nico Duarte, de Dolores. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento íntimo que tenemos en tu presencia como iglesia, pero también como escuchamos, como siervos tuyos. Señor, queremos en este tiempo, al partir el pan, contemplar, Señor, tu grandeza, tu persona, agradecer lo que has hecho por nosotros, habernos acercado al Padre y ser hijos. Señor, gracias por las veces que nos has disciplinado, que ha sido bueno para nuestra vida, y también, Señor, Padre, poder ver tu ejemplo también y poder ser padres bíblicos, con una disciplina como la tuya, Señor, cuando queremos encaminar a nuestros hijos. Señor, ayúdanos, danos sabiduría en esto, y Señor, al pasar el pan, de mano en mano, en nuestras burbujas, podamos agradecer, Señor, lo que has hecho en nosotros, agradecer el perdón de nuestros pecados, ese sacrificio grande por amor a nosotros. Por eso este tiempo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y le voy a pedir al otro mercedario que está lejos, aunque Nico no es mercedario, es doloreño, pero bueno, lo tuvimos tiempo acá. A Matías, si puede estar orando en este tiempo por el vino y lo que representa en la vida de los cristianos, ¿no? Ese símbolo que tenemos de la sangre de Jesucristo. Así que, Mati. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque por este medio podemos reunirnos, Señor, a través de la virtualidad, Señor, pero estamos presentes, Señor, en un mismo sentir, y es recordar la obra de Cristo en la cruz, Señor.
Gracias, Padre, porque a través de su sangre, Señor, podemos ser libres de nuestros pecados. Y al tomar, Señor, ahora de esta copa, al beber de ese fruto de la vida, recordamos, Señor, su sangre derramada en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Y es así, Señor, que nosotros podemos tener entrada, Señor, ante tu trono. Y lo hacemos con libertad, Señor, porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Señor, te agradecemos por esto y queremos seguir recordándolo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Mati. Gracias también a Nico. Y bueno, estamos llegando al final de esta reunión. Ayer tuvimos una linda reunión de jóvenes, con alguna adolescente ahí, alguna adolescente que se sumó también. Así que bueno, invitamos a todos los jóvenes y a aquellos que se sientan jóvenes. Bueno, los sábados a las 6 de la tarde nos estamos conectando por Zoom, así que bueno, aquellos que estén interesados, es el mismo Zoom y contraseña que sábado a las 18 horas y estamos estudiando Marcos. El sábado que viene vamos a avanzar sobre Marcos del 15 al 28, o capítulo 1 del 15 al 28. El jueves nos encontramos también por este medio para tener una reunión de oración, de estudio bíblico, poder compartir los unos con los otros. Y ha sido lindo hoy compartir a la distancia, pero como decíamos, unidos en un mismo espíritu. Pensaba para cerrar esta reunión cantar una canción que dice: únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Pero antes de cantar esa canción, recordarles que aquellos que quieran colaborar a través de sus ofrendas, estamos a disposición para poder organizar esa parte. Los costos que tenemos de los salones siguen funcionando con normalidad. Los compromisos que tenemos asumidos con las familias misioneras también continúan, y por eso es importante que seamos también prolijos con esa parte de la iglesia que tiene que ver con las finanzas. Así que estamos a las órdenes también en ese tema. Pero quería también mencionar, hemos estado teniendo algunos temitas de oración. Uno de ellos está vinculado a unos mellizos que nacieron en Montevideo, que son sobrinos de Guillermo Silva, misionero allí en Carmelo. Ellos nacieron con algunos problemas de salud, no sé muy bien cuáles son, pero bueno, gracias a Dios están mejor, vienen evolucionando positivamente. Así que seguimos orando por Joaquín, por Bautista y por sus papás, Germán y Marcia, que ellos los conozco de que iban a la Espada, no sé si siguen yendo a la Espada, pero bueno, de ahí yo los conozco. Y bueno, Germán alguna vez vino a algún campamento acá en el Ombú, recuerdo hace unos cuantos años. Agradezcamos a Dios también por la familia Burgos, Russell allí en Brasil. Ellos pudieron concretar la compra de un vehículo. Sabemos que es muy importante para poder desarrollar los distintos ministerios que están desarrollando allí. Así que bueno, agradecemos a Dios también eso. Y ellos nos están mirando por YouTube. Así que bueno, también vaya un abrazo. Y bueno, a ver, Hugo, cuándo nos prestás para dar una vueltita. Así que bueno, y otro tema que teníamos ahí presente para estar orando es Pedro y Sandra, que están en tratativas de mudanza. Y Pedro y Sandra pedían también sabiduría para tomar esa decisión, ¿no? ¿Cuál será el mejor barrio? ¿Cuál será el mejor alquiler? Bueno, cómo tomar esas decisiones. Y bueno, lo comparten con nosotros, así que hacemos bien en estar orando por ese temita. Muy bien, Ale, si te parece podemos cantar Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu pueblo sea uno, como tú y el Padre son. Y que realmente podamos... y me dice acá Roberto en el chat que hoy es el cumpleaños de María Dolores, así que bueno, María está ahí en el grupo de la iglesia, si no ahora compartimos el contacto, y bueno, podemos también saludarla, y en breve ya se viene también el cumpleaños de Roberto, por lo menos el que me acuerdo viene en breve, quizás haya otros más también, pero bueno, Roberto creo que cumple 40 y algo, así que bueno, va a ser lindo también
Así que bueno, estemos orando también por eso. Y bueno, me recordaba Andrea también que bueno, se va a cumplir un año del fallecimiento de nuestro hermano Luis también. Así que bueno, oremos mucho por Lili, oremos por su vida, su salud espiritual, y estemos presentes también en estos momentos difíciles. La actualidad. Cantemos esta canción, Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu pueblo sea uno, como tú y el Padre son. Y termino con este. Y les agradezco que me manden mensajes porque me olvido de algunas cosas, pero bueno, acá Luján nos recuerda del kilo de amor, así que bueno, tengamos presente eso, recordemos llevarle las cosas a Rosmarí, allí a su domicilio, o me pueden escribir a mí por privado, no tengo problema de pasar a buscar eso también. Así que bueno, para también estar ayudando a algunas familias que también ayudamos. Cantemos esta canción, Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu pueblo sea uno como tú y el Padre son. Y danos tu discernimiento y enséñanos a amar. Qué lindo que como iglesia pidamos a Dios discernimiento para aprender a amarnos cada día más. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, que tu pueblo sea uno, como tú y el Padre son. Únenos, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar, cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, con tu espíritu de amor, con tu espíritu de amor. Muy bien, queridos hermanos, que con este espíritu podamos vivir esta semana, con este espíritu de amor, con ese amor profundo con el que nos amó Cristo, y que podamos estar en la semana escribiéndonos unos a otros, videos llamándonos, cuidándonos unos a otros en las distancias, y que podamos estar orando mutuamente los unos por los otros. Así que bueno, saludos queridos hermanos, ahí vemos a los bereanos, y bueno, vemos a todos ahí. Así que bueno, saludos, bendiciones, y que esta vida sea para glorificar a Dios, y que esta semana sea una linda oportunidad para alcanzar a otros también. Así que nos vemos.